Hola, mi nombre es Andrés Pareja, yo soy el director científico de la Unidad de Toxicidad In Vitro de la Universidad CES. Vamos a hablarles un poco con respecto a lo que ha venido trabajando la UTI alrededor del tema de la calidad del aire. Primero que todo le voy a presentar un poco qué es la UTI. La UTI entonces es una spin-off universitaria que es especializada en la evaluación de sustancias químicas, productos terminados, materias primas y contaminantes ambientales. Todas ellas enmarcadas dentro de metodologías denominadas métodos alternativos a la experimentación animal. ¿Qué hace entonces la unidad de toxicidad in vitro? En este momento nos encontramos ofreciendo dentro de nuestro portafolio de servicios tres grupos de pruebas. Las pruebas de citotoxicidad, genotoxicidad e irritación y corrosión dérmica y ocular. Dentro de las pruebas de citotoxicidad tenemos en este momento tres tipos de pruebas: MTT azul de tripano y rojo neutro. Una de ellas, la MTT, en proceso de acreditación bajo ISO 17025. Las pruebas de genotoxicidad es parte del portafolio un poco más amplio. Tenemos nosotros 6 pruebas, 4 de ellas que obedecen a guías OSD, el test de Ames, aberraciones cromosómicas, mutación de células en mamíferos y micronúcleos, y 2 que, aunque no son pruebas que son exigidas por la ASD, son reconocidas y avaladas a nivel científico. Particularmente la metodología de ensayo cometa o electroforesis en gel de células individuales es una metodología que utilizamos bastante por su rapidez, bajo costo, etc. Otro de los grupos de pruebas que nosotros ofrecemos son las pruebas de irritación dérmica, corrosión dérmica, irritación y daños graves oculares, que son metodologías que usan tejidos organotípicos de piel y de córnea humana para hacer evaluaciones toxicológicas de sustancias. Ahora bien, ¿qué hemos hecho nosotros en materia de contaminación del Valle de la Aburrá? Nuestra experiencia realmente se ha enfocado hacia la caracterización y la evaluación toxicológica del material particulado del Valle de la Aburrá. Aquí hemos hecho nosotros entonces en este momento, hemos terminado ya 2 trabajos de pregrado. Nos encontramos ejecutando un proyecto de investigación por Colciencias y nos encontramos entonces en la consolidación de un nuevo proyecto más alrededor del tema. El primero de los proyectos entonces es la toxicidad in vitro en material particulado del área urbana de Medellín, que tenía como objetivo inicial hacer una caracterización de ese material particulado y hacer evaluaciones de citotoxicidad y de genotoxicidad. El dispositivo que nosotros entonces diseñamos para hacer esa evaluación de material particulado fue muy sencillo. Era un filtro que era acoplado a un dispositivo simplemente para que no sufriera daños mecánicos, y lo acoplábamos entonces en una moto, ¿cierto? Y esta hacía diferentes recorridos durante una jornada laboral de un mensajero en el área urbana de Medellín específicamente. ¿Qué encontramos nosotros entonces? Con respecto a la caracterización, nosotros enfocamos o agrupamos el número de partículas en 3 tamaños: de 0 a 10 micrómetros, de 10 a 20 micrómetros y mayor de 20 micrómetros. Y bajo esta metodología nosotros encontramos que el mayor número de partículas son las partículas entre 10 y 20 micrómetros, seguidas de las de 0 a 10 micrómetros, alrededor del 30%, que son las partículas a las cuales más se les ha atribuido un efecto biológico. ¿Qué encontramos entonces? Encontramos entonces, aquí podemos observar el control negativo, encontramos las diferentes concentraciones crecientes del material particulado y encontramos una clara tendencia a disminuir la viabilidad o a aumentar la citotoxicidad a medida que aumentaba la concentración de este material particulado. Y encontramos que a partir de 50 microgramos por mililitro ya había un efecto biológico bastante interesante. Había una reducción del alrededor del 40% de la viabilidad relativa, y aumentaba a medida que aumentaba la concentración del extracto. Aquí al final teníamos un control positivo, una sustancia con reconocida citotoxicidad. Con respecto a la genotoxicidad, encontramos nosotros entonces que a partir de 10 microgramos por mililitro ya encontrábamos una diferencia estadística significativa con el control negativo, perdón.
la sustancia que es reconocida que no causa genotoxicidad, ¿cierto? Ya habíamos encontrado aquí un efecto biológico y aquí a este extremo encontrábamos el metilmetanosulfonato, una sustancia que es reconocida que causa daño a nivel genotóxico. El segundo trabajo entonces fue un poco más amplio, donde ya nosotros quisimos evaluar esa toxicidad del material particulado del Valle de la Aburrá, pero no con una fuente móvil de captura de material particulado, sino utilizando un dispositivo que elaboramos en el grupo de investigación y que me permitía hacer la captura en 5 sitios diferentes del Valle de la Aburrá. Igualmente se hizo una caracterización, evaluación de la citotoxicidad y la genotoxicidad por otra metodología que utilizamos en el laboratorio. Aquí podemos observar entonces cuáles fueron esa metodología, los sitios de muestreo alrededor del Valle de la Aburrá, el prototipo de recolección del material particulado, una caracterización física que la hicimos mediante microscopía y análisis de imágenes. Hicimos una extracción con solventes orgánicos y ese material particulado le evaluamos entonces la citotoxicidad y la genotoxicidad. ¿Qué encontramos nosotros entonces? Que en los diferentes sitios de muestreo había diferente número de partículas, o sea, capturamos diferentes números de partículas, siendo mayor el número de partículas en Itagüí, que corresponde pues, obviamente también a los resultados que arroja la red aire alrededor de sus estaciones de muestreo. En el Tesoro fue la que menor número de partículas obtuvimos, pero pues en general se obtuvieron un número de partículas suficientes. Con respecto a los tamaños, cambió un poco respecto a lo que encontramos en el estudio anterior, donde nosotros encontramos que el mayor número de partículas oscilaban entre 0 y 10 micrómetros. El segundo cantidad de partículas, ¿cierto? El segundo porcentaje era entre 10 y 20 y mayores de 20 fue la menor cantidad que encontramos. Perdón. Eh, Entre 0 y 10, todas por encima del 65% y en algunos sitios de muestreo alrededor del 80%. Ahora bien, ¿qué encontramos nosotros alrededor de la citotoxicidad de ese material particulado? Nosotros hicimos una evaluación a una concentración pues, con base en el estudio anterior, alrededor de 10 microgramos por mililitro de material particulado y encontramos que, la, que había ya una citotoxicidad relacionada con ese material particulado, encontrando por ejemplo en sitios como en Itagüí que había una reducción del 40% de la viabilidad relativa y un poco mayor para sitios como en el Politécnico. Esto es bien importante porque pues la citotoxicidad está muy relacionada con procesos de irritación y de corrosión a nivel dérmico, a nivel ocular, a nivel de las mucosas, etc. ¿Qué encontramos nosotros con respecto a la genotoxicidad? La genotoxicidad entonces nosotros la evaluamos mediante la metodología del ensayo cometa utilizando como dos variables, una con y sin activación metabólica. Y encontramos entonces, aquí podemos encontrar los dos tipos de evaluaciones bajo la misma metodología, con activación metabólica y sin activación metabólica, las bolitas, y encontrábamos entonces que había unos grados de genotoxicidad pues, bastante grandes, ¿cierto? Incluso muy relacionados, incluso muy por encima del control positivo, ¿cierto? Una sustancia que es reconocida que causa daños genotóxicos. Sin embargo, pues uno de los resultados muy interesantes era que pues en algunos lados se comportaba mejor o se comportaba mayor tipo de daño por la activación metabólica, lo cual nos da a entender de que la composición de ese material particulado con respecto al material particulado, a las características químicas del material particulado, difería en los diferentes sitios de muestreo.
No voy a andar mucho pues entonces en las conclusiones de esos proyectos. Esos proyectos pues sirvieron para como trabajo de grado de estudiantes de pregrado. En este momento nos encontramos ejecutando un proyecto que se denomina la evaluación de la toxicidad in vitro del material particulado y efecto en la salud de trabajadores informales del centro de Medellín, donde nosotros ya involucramos ahora aquí una población que está expuesta de trabajadores informales y nos encontramos consolidando en este momento un proyecto en el cual nosotros queremos ver también ese efecto en material particulado en otro tipo de población que son los agentes de tránsito, que también están expuestos a este material particulado de una manera a nivel ocupacional y pues también a nivel de una exposición ambiental. Y bueno, básicamente eso es lo que nosotros hemos venido trabajando y esperamos pues que dentro de la unidad de toxicidad in vitro encuentren también un aliado para poder adelantar diferentes proyectos de investigación o de intervención o de mitigación de la contaminación del aire del Valle de la Aburrá. Muchísimas gracias por su atención. Los dejo entonces con Joana, que está en representación de la unidad de toxicidad in vitro de la Universidad CES. Ella le podrá solucionar algunas de las inquietudes que surjan dentro del público. En el caso de que no, pues nos pueden escribir. Ella igualmente anotará sus correos y tomará sus datos para poderles dar respuesta a la mayor brevedad posible. Muchísimas gracias, que tengan un feliz día.